tardes, nos ponemos de pie. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Bien, bien, qué gusto y bienvenidos para compartir en este tercer domingo de nuestra Cuaresma esta Eucaristía, agradeciendo a Dios todo lo que nos concede, también pidiendo por nuestras necesidades. Hoy encomendamos las necesidades de Sergio Medel, la salud de José Manuel Espino, las necesidades de Óscar Montes, también la salud de Belén Díaz Palos y Laurelena Muñoz, la salud de María del Refugio Cadengo y José Refugio Alonso. Damos la bienvenida también, que serán bautizados dos pequeños, Matías Iván de Loera y Yana Elín. Encomendamos a estos pequeños y sus familias. Y pedimos por el eterno descanso de José Trinidad Villalobos, Luis Gerardo Hernández, Asunción Montes, Paula Durón y Antonia Mesa, y todas las ánimas del purgatorio. Nos disponemos a vivir este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la salud y de la paz esté con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos a compartir este encuentro con Dios y nuestros hermanos en esta Eucaristía. Llegamos al tercer domingo de Cuaresma, donde nos encontramos con un Jesús muy humano, que reacciona ante las injusticias y descuido del templo de su Padre. Ante esta escena del Evangelio de hoy, tenemos la oportunidad de revisar nuestra vida ante el respeto al templo y los espacios sagrados. Es un momento de considerar las realidades materiales, donde nos encontramos con Dios y le damos la dignidad y el respeto necesarios. Para nuestra oración y el encuentro con Dios, siempre son importantes los espacios materiales. ¿Cómo los cuidamos? Vivamos este encuentro con la convicción de mantener vivo un contacto con Dios y saber procurar los espacios dignos y adecuados. Disfrutemos esta celebración. Vamos reconciliando nuestra vida con este Dios del perdón, este Dios de la bondad. Vamos diciéndole que nos perdone. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La primera lectura narra la propagación de los 10 mandamientos que Dios da a su pueblo. Sirven para regular la relación con Dios y la comunidad. San Pablo en la segunda lectura predica a Cristo crucificado y nos exhorta a creer en Cristo, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. En el Evangelio, Jesús expulsa del templo a los vendedores y cambistas en señal de la indignación que esto le provoca. Escuchemos atentamente. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imágenes algunos de los que hay arriba y en el cielo o abajo en la tierra, no en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de esos ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos,
pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es el escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que era el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Desde pequeños todos vamos aprendiendo en familia diferentes maneras de relacionarnos con Dios. Y yo creo que todos ubicamos detalles muy específicos de nuestra mamá, sobre todo, no porque los papás no lo hagan, pero en esto es más común que lo hagan nuestras mamás. De pequeñitos, el juntar las manos, pídele a Dios, y luego pídele pan a la Virgen. Y luego ya pequeñitos que vemos que saben persinarse, dice: a ver, aquí está tu tío, aquí está tu vecina, dile cómo te sabes persinar y pídele a Diosito esto. Ya están los niños haciendo la gracia que las mamás van cultivando. Todos comenzamos así, con una fe muy infantil, con unas prácticas muy sencillas, pero el fondo de esta formación es una relación con Dios. Eso es lo más importante. Cultivar desde niños ese vínculo que nos une nuestra parte espiritual con la esencia de Dios. Luego vamos creciendo y vamos desde luego comprendiendo de los espacios, de las formas, de los momentos en que debemos relacionarnos con este Dios. Y acudimos a un templo. Aquí, por ejemplo, es donde nos reunimos. Personas que tienen en casa un espacio muy propio para la oración, un pequeño oratorio o una mesita donde tienen su Biblia, sus cirios, su rosario, sus imágenes, y que en ese lugar van enseñando a los hijos a que expresen la fe.
Cuando llegamos ya adultos, desde luego que procuramos cómo mantenernos en ese contacto con Dios. El fondo es esa fortaleza, ese cultivo de lo que Dios ha depositado en nosotros, que llamamos espíritu. En la actualidad, las ideologías modernas, donde hace años, y ya en la actualidad le llamamos posmodernas, o más allá de la posmodernidad, dicen los filósofos, sabemos que todo este valor de la espiritualidad tiende a disminuirse. En la actualidad se resaltan más los valores materiales, la parte, sí, de lo físico, el cultivo mucho al cuerpo, la parte de el tener cosas, muy vinculados al tener, al poder, ahí viene el periodo electoral, y el placer, cómo se cultiva desde diferentes ámbitos, en niños, en adolescentes y en jóvenes, estos campos de la vida. Tú siéntete bien, tú disfruta, tú adquiere, tú paséate, tú gasta, tú a tu cuerpo lo que te pida. O sea, cuánto descubrimos y cómo nos damos cuenta que estos valores son los que se bombardean en los medios de comunicación, en estos medios tecnológicos y en ese ambiente donde lo espiritual se hace a un lado o se quiere desaparecer, sobre todo la relación con Dios. Ahorita si sondeamos a nuestros adolescentes y jóvenes en temas de espiritualidad, en comparación con temas tecnológicos, pues vemos que los chavos nos hablan más de tecnología y aplicaciones, y si el Instagram, si es el Face, y todo un manejo de espacios virtuales que a ellos les da mucha vida, que tienen mucho interés. Pero si les preguntamos de los ámbitos espirituales, de los campos del silencio, de los espacios del contacto consigo mismo y del cultivo personal, se nos quedarán viendo y decir, ¿qué es eso del espíritu? ¿Qué es eso de lo espiritual? Padre, eso no lo sé. Yo le hablo del Instagram, yo le hablo del Facebook, yo le hablo de todo esto y de los TikTok, pero eso de lo espiritual, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Me explico? Es el mundo en que vivimos, ¿sí? Bombardeados, influenciados, ideologizados por esta parte de lo material. Este domingo, tercero de Cuaresma, esta actitud de Jesús en el templo nos lleva a una invitación de pensar justamente en los espacios y en los momentos de oración. Dice San Juan en el Evangelio que Jesús ya para la fiesta de Pascua llega a Jerusalén y se da cuenta que el templo ha sido convertido en un mercado, en un tianguis. Dice ahí vendedores de palomas, de bueyes, de ovejas, cambistas. Jesús dice, ¿qué es esto? Esto es un templo. Es un espacio para el encuentro interior con nuestro Dios. ¿Y en qué lo hemos convertido? Si Jesús llegara en la actualidad, tal vez no va a haber en los tianguis dentro del templo. Gracias a Dios hemos crecido y aprendido a respetar los espacios. El templo, veamos bien, en el silencio, en el resguardo, en la dignidad, y ya damos a los mercados otros espacios. Pero yo creo que Jesús, más allá en la actualidad de confrontarnos los tianguis externos, nos cuestionaría los mercados y los tianguis internos. Y Él miraría nuestra vida y nuestro interior, decir, en qué han convertido su mente y su espíritu, que está dedicado a todos, menos a la parte espiritual y del cultivo de relación con mi Padre. En ese momento Jesús se indigna, se violenta, y dice el evangelista, hizo
látigo y expulsó a todos los vendedores. Esa parte de confrontación, de indignación y de mostrar algo que es incorrecto. Lo hace de esa forma. Y nosotros podríamos decir, ay Jesús, qué agresivo, qué violento, ¿por qué hace eso? Es un reclamo justo ante lo que necesitamos cultivar. Este día, ante esta escena del Evangelio y esta actitud de Jesús, qué importante es que nosotros revisemos nuestra vida respecto a esto que Jesús cuestiona. Primero, ¿cuáles son nuestros espacios físicos de oración? Debemos tenerlos y debemos cultivarlos. Aquí, por ejemplo, nos reunimos para misa, es decir, muy bien, es el templo, y los domingos, sobre todo, y entre semana, acudimos a la celebración, que es una forma de relacionarnos con Dios, y qué bien. Pero más allá del templo, ¿dónde procuramos ese contacto con Dios? En casa, ¿cómo lo hacen? O hay personas que dicen que la naturaleza les inspira mucho, tal vez un jardín pequeño en casa, tal vez un jardín público, tal vez salir al campo o subir a un monte caminando es inspirador para hacer la oración. Pero es muy importante ubicar espacios físicos. Luego, la parte de las formas. ¿En qué nos apoyamos para hacer oración? En casa tendrán su Biblia, rezarán el rosario, tendrán momentos de meditación, algún libro de lectura espiritual, pero es importante que tengamos los recursos, las formas, los medios para hacer oración. Y luego los tiempos. ¿Cuánto dedico al día, a la semana, al mes para ese contacto profundo con Dios? Es un domingo importante para evaluar. Vuelvo a las experiencias de nuestras mamás. De niños siempre nos enseñaron en la mañana, lo primero, dar gracias, persignarnos y encomendar el día. Hacer esa oración de pedir a Dios que nos bendiga, que nos acompañe en lo que va a pasar en el día. Yo creo que todos, amaneciendo es lo primero que hacemos, ¿verdad que sí? Sí, veo que todos mueven la cabeza, perfecto. Y luego, durante las comidas, también hemos aprendido a bendecir alimentos, agradecer a Dios el pan que nos da. Y en la noche también es otra práctica que nuestras mamás nos cultivaron. Antes de dormirte, junta tus manos, reza al angelito de tu guarda, agradece lo que Dios te dio en el día, evalúa cómo fueron tus acciones, buenas o no tan buenas, que hay que corregir. Siempre es examen de conciencia en la noche, pero en el encuentro con Dios. Son momentos como muy claves, mañana, alimentos y la noche. Además de los momentos de lectura espiritual, de rezo del rosario, de lectura de la Biblia, todos debemos procurar tiempos específicos para el cultivo espiritual. ¿Quién sale ganando en todo esto? Dios. Dios es Dios. Los que salimos ganando somos nosotros. ¿Para qué nos sirve la oración? ¿Para qué nos sirven esos espacios de quietud? Para fortalecer el espíritu, para reordenar nuestra vida, decir esto que estoy haciendo no es correcto, en esto me estoy pasando, en esto estoy siendo injusto, en esto me estoy violentando. La oración siempre nos va a dar respuestas a nuestras actitudes de vida. Los textos bíblicos siempre nos van a dar líneas de acción para nuestra vida, y eso lo encontramos en momentos de oración. Por eso, hoy, ante esta actitud de Jesús, de que estamos convirtiendo el templo en espacios de movimiento, de negocio, de otra cosa, también evaluemos nuestra vida. ¿En qué dedicamos nuestra vida interna, nuestra mente? ¿A qué le dedicamos importancia, energía, tiempo, dinero? ¿Qué debemos destinarlo a la parte espiritual? En la medida que más dediquemos tiempo a la oración,
vivimos más tranquilos, acomodamos mejor la vida, encontramos respuestas a los problemas, nuestras actitudes en el trato con los demás cambian, aumenta la paciencia, la serenidad, las formas de resolver las cosas. Todo eso lo encontramos en el trato y encuentro con Dios directamente. Hagamos caso ya a Jesús, que no convirtamos nuestra vida, que no convirtamos nuestra mente y corazón y que lo dispersemos en otras cosas, que lo dediquemos al encuentro con Dios. Recuperemos esos espacios físicos, esos momentos, esas formas y estrategias de hacer oración. Y que cada día seamos personas más espirituales, más íntegras, más claras en lo que Dios nos va pidiendo. Vamos a encomendarlo todos en nuestra misa. Que así sea. Vamos juntos, puestos de pie, a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra? ¿Creen en Jesucristo, quien nació de la Virgen María, que murió y resucitó para salvarnos? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y en la vida eterna? Digamos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos a nuestro Dios también lo que necesitamos cada día. Nos unimos a cada intención diciendo: Padre, escúchanos. Para que todos los creyentes que integramos la Iglesia de Cristo nos preparemos íntegramente con ayuno y abstinencia en estos días de Cuaresma, de tal manera que nos veamos libres de toda mancha de pecado y fortalezcamos nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor. Para que todos los pueblos se unifiquen mediante la paz, la comunicación y la integración de sus habitantes, y logren alcanzar los bienes necesarios para construir una vida digna. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la conversión de quienes se han apartado de la fe de la Iglesia de Cristo, y que nosotros, con nuestra oración y testimonio, favorezcamos su reencuentro con el Padre. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Cristo establezca en nosotros el deseo de una verdadera conversión, para alcanzar los bienes eternos que el Padre nos tiene preparados. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y de felicidad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escúchanos, Padre bueno, ante estas necesidades que te presentamos. Queremos seguir creciendo en nuestra vida espiritual para acercarnos más a ti. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el altar pongamos con sencillez nuestra condición humana, nuestras riquezas y limitaciones, para que nuestro Dios las transforme en dones y beneficios para nosotros y para quienes nos rodean. Amen.
Sigamos orando para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar este recuerdo de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de salvación y te agradecemos que nos hagas dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección a través de la caridad. Recuerda a tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia: José Trinidad Villalobos, Luis Gerardo Hernández, Asunción Montes, Paula Durón, Antonia Mesa. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos en Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiendo a nuestro Dios este día esa fuerza en nuestro espíritu a través de la oración, hagamos esta que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de nuestros males, concédenos mucha paz en la vida, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de las tentaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No vean nuestros pecados, sino nuestra fe, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que esta paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un signo de paz. Hermanos, aquí está Jesús con nosotros, que nos da perdón y paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, gracias. Jesús se ofrece en el altar, en el pan y el vino. Es un alimento para fortalecer nuestra vida,
para salir adelante en nuestro crecimiento cuaresmal y para mostrar la fuerza que necesitamos para caminar en la vida.
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo y los seguimos invitando a nuestras misas entre semana, ya prácticamente todos los días a las 7, excepto los miércoles. Después de la misa, saben que es la costumbre de confesiones para quien necesite acercarse a este sacramento. En nuestra diócesis, y bueno, en general en la Iglesia, acostumbramos que durante la Cuaresma se hace esta colaboración llamada el diezmo. Es una contribución para los gastos que la diócesis lleva durante todo el año, y la Cuaresma es el tiempo propio de reunirlo. Esto es la invitación para quienes tienen este trabajo remunerado de profesión, de oficio, para contribuir con algo a la Iglesia. Se habla del 10%, de ahí lo del diezmo, pero de acuerdo a la realidad actual, cada quien vea su posibilidad en algo que pueda colaborar con la Iglesia. A partir del próximo domingo tendremos dispuestos los sobres para que durante los días que restan de la Cuaresma hasta Semana Santa puedan hacer esta contribución. Agradezco también al equipo que nos apoyó con la limpieza del templo el día de ayer, el equipo número 1 en este esquema que tenemos de limpieza. Gracias por ese servicio para mantener digno nuestro templo. En la puerta está también el correo diocesano para las familias que les gusten llevarlo a casa. Vamos a disponernos para recibir la bendición. Señor, esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Vayamos en paz. Que tengan una bonita tarde de domingo y una buena semana.